Buenas noches, instructor Andrés. En conjunto, nuestro grupo de la ficha 277-1455, Cristian Díaz y Robert Ladino. Vamos a hacer una pequeña presentación de la simulación en Proteus de el sensor de temperatura que vamos a presentar como proyecto final. Entonces, básicamente lo que hicimos en esta primera etapa es realizar una amplificación de la señal del sensor con una ganancia de 10, como se puede ver. La resistencia 2 de retorno es de 10K y la resistencia 1 es de 1K. Y básicamente acá pues mostramos las tres etapas de comparación con sus distintos LEDs y sus voltajes de referencia. Entonces, a la entrada no inversora obviamente vamos a poner la señal amplificada del sensor de temperatura para poder tomar voltajes de referencia en el orden de los volts y no de los milivolts. Entonces vamos a mostrar, ponemos una temperatura por debajo del primer voltaje de referencia, que en este caso sería 3.1 volts, para poder ver cómo enciende el LED cuando sobrepase esta temperatura, o bueno, en este caso el voltaje. Entonces básicamente acá tenemos los 289 voltios de salida. Pusimos un voltímetro a la salida de la señal amplificada del sensor y vemos acá cómo se enciende el LED cuando sobrepasamos los 3.1 voltios. Esto para el primer comparador. Posterior a este, entonces pues aumentamos el voltaje o la temperatura de nuestro sensor hasta llegar a los 4 volts para ver cómo en la segunda etapa ahí efectivamente el LED no se enciende. Y finalmente nuestra tercera comparación es el orden de los 5 volts, los 5 voltios. Entonces subimos la temperatura nuevamente hasta sobrepasar los 5 voltios amplificados ahí, y vemos como efectivamente nuestra última etapa de comparación, o en nuestra alarma en 5 voltios se enciende. Básicamente pues ese es la simulación y el esquemático de lo que pues debemos hacer físicamente.